Una reacción de combustión va a ser aquella en la que una sustancia que vamos a conocer como combustible va a reaccionar con otra sustancia denominada comburente más energía para poder obtener dióxido de carbono, agua y energía también. Energía que se puede utilizar de diversas maneras. Las sustancias combustibles son generalmente hidrocarburos. Van a arder en presencia del comburente. El comburente, en la mayoría de los casos, va a ser oxígeno. La energía va a ser aplicada en forma de calor. El dióxido de carbono y el agua que obtenemos van a ser en estado gaseoso, debido a la temperatura de la energía que se está obteniendo, porque podemos obtener energía en forma de luz, en forma de calor principalmente. Es por eso que el dióxido de carbono y el agua van a estar en estado gaseoso. Ahora, el oxígeno del comburente lo vamos a obtener del ambiente, es el que nos los va a proporcionar. A continuación, veremos un sencillo ejemplo para entender un poco más cómo funcionan las reacciones de combustión. Para ejemplificar la reacción de combustión, yo tengo ahora aquí una vela que está formada por parafina, un compuesto orgánico, y obviamente a nuestro alrededor está el oxígeno. La parafina va a funcionar como combustible que va a arder en presencia de nuestro comburente, como les mencionaba, el oxígeno del ambiente. Pero la parafina no puede arder sola con la presencia del oxígeno. Debe de existir la participación de energía, en este caso en forma de calor, para que pueda arder. Ahora sí, la reacción de combustión se puede llevar a cabo con las tres partes que les mencionaba: combustible, comburente y energía. Si se dan cuenta, al arder la parafina produce una llama que nos da calor y luz. Este principio fundamental lo utilizamos para nosotros producir energía, ya sea para movernos en forma de gasolina al quemarla o para generar energía eléctrica al quemar gas natural. Si yo corto el suministro del comburente, el oxígeno en este caso, la vela perderá o se cortará la reacción de combustión. Es lo que estoy realizando en este momento. El suministro de oxígeno queda reducido y la vela ya no tiene comburente con el que pueda seguir reaccionando. Es por esto que la reacción de combustión se ve interrumpida. Ahora que entendimos cómo funcionan las reacciones de combustión, tenemos que aprender a balancearlas por el método de tanteo. Si no recuerdan el método de tanteo, les voy a dejar unos videos en la descripción para que recuerden cómo balancear ecuaciones. Muy bien, primero que nada debemos de contemplar qué elementos constituyen nuestra ecuación química. Tenemos un compuesto, primeramente el hidrocarburo, que es nuestro combustible, el oxígeno, dióxido de carbono, que son los productos, y el agua. Todos estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Tengo que ver cuántos carbonos tengo antes y después de la flecha de reacción, así como para el caso de hidrógeno y oxígeno. Tengo 5 carbonos antes de la flecha de reacción, un carbono después de la flecha de reacción. Tanto hidrógeno y oxígeno están resaltados en colores azul y verde para que puedan observar cuántas veces está cada uno de ellos y cómo son afectados por los coeficientes que yo coloque del balanceo. En el caso del hidrógeno, antes de la flecha de reacción tengo 12, después de la flecha de reacción únicamente tengo 2. Para el caso del oxígeno, tengo 2 oxígenos antes de la flecha de reacción, después de mi flecha de reacción tengo 2 oxígenos en el dióxido de carbono, más un oxígeno del agua, en total tengo 3. Entonces, tengo que balancear en los 3 casos, para carbono, hidrógeno y oxígeno. Yo puedo balancear agregando el número que me haga falta, por ejemplo aquí después de mi flecha de reacción.
porque no puedo ni restar ni dividir. Únicamente puedo multiplicar y sumar para el caso del balanceo. Si yo agrego un número 5 aquí como coeficiente, multiplicaría el carbono del dióxido de carbono y en total tendría 5 carbonos. Posteriormente, este número 5 me va a afectar el número de oxígenos que tengo únicamente en el dióxido de carbono. Entonces, si antes tenía 2, con este 5 recuerden que se multiplica por el número de veces que estaba mi oxígeno. En total ya no tengo 2 oxígenos. Tengo 10 del dióxido de carbono sumados con 1 del agua. Tengo en total 11. Ahora, para el caso del hidrógeno, tengo 12 antes de la flecha de reacción. Después de mi flecha de reacción, tengo únicamente 2. Yo voy a buscar un número que multiplicado por el número 2, en el caso del agua, me dé un total de 12 para balancear, que es lo que me conviene hacer. Yo agrego entonces por ende un número 6. Este número 6 multiplicado por las 2 veces que está el hidrógeno del agua me da un total de 12. En este sentido, el hidrógeno y el carbono están balanceados. Lo único que me faltaría balancear es el oxígeno. Este número 6 afecta al oxígeno del agua. Ya no tengo 1, en total tengo 6. 6 oxígenos del agua sumados a 10 oxígenos del dióxido de carbono, en total tengo 16. Yo tengo que buscar ahora un número que multiplicado con el 2 que está el oxígeno del lado izquierdo de mi ecuación química, del lado de mis reactivos, un número que me multiplique con ese 2 y me dé un total de 16. Si ustedes recuerdan, ese número puede ser 8, que multiplicado por 2 me da un total de 16, y de esta manera ya queda balanceada mi ecuación. Voy a resaltar los coeficientes en amarillo para que sean más visibles. Amarillo. Tenemos 8, 5 y 6. Otro ejemplo para poder resolver este tipo de ecuaciones. Tenemos de nuevo el hidrocarburo, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Tengo que desglosar elemento por elemento. Yo dejo al final oxígeno, eso les recomiendo. Primero balancear carbono e hidrógeno para ver cómo puedo ya finalmente resolver el caso del oxígeno. Entonces tengo 6 carbonos antes de mi flecha de reacción, un carbono después de mi flecha de reacción. Tengo ahora 12 hidrógenos antes de mi flecha de reacción, 2 hidrógenos después de mi flecha de reacción, 2 oxígenos antes de mi flecha de reacción y 3 oxígenos después de mi flecha de reacción. En este caso ya no identifiqué con colores los diferentes elementos, únicamente los desglosé. Ahora muy bien, yo voy a buscar dónde puedo balancear. Si yo aquí agrego un número, el número 6 va a aumentar porque recuerden que se multiplican. Entonces lo que me conviene, este carbono que está una vez del dióxido de carbono, agregar un número que me balancee con el 6. Recuerden que se multiplica, entonces yo puedo agregar un 6 aquí y el carbono queda balanceado. 6 y 6 en ambos lados de la ecuación. Ahora, el caso del hidrógeno. Yo aquí tengo que buscar un numerito que multiplicado por el 2 me iguale el 12. Yo no agrego un número aquí porque me desbalancearía el 6 del carbono, el número que acabo de colocar acá. Entonces, agrego un 6 que multiplicado por el 2 me dé 12. Con esto balanceo mi hidrógeno. Ahora el oxígeno. Este número 6 afecta al oxígeno aquí y afecta al oxígeno aquí. En total, si multiplican 6 por 2 van a obtener un 12 y si multiplican 6 por 1 van a obtener un 6. Como están separados por un signo más, yo los tengo que sumar. En total ya no tengo 3 oxígenos, tengo 18 oxígenos. Nada más tendría que buscar un numerito aquí que multiplicado por el 2 me iguale ese 18. Con un 9 me iguala esta cantidad y así quedaría mi ecuación balanceada. Los voy a resaltar los coeficientes ahora en amarillo para que los puedan identificar.